Bueno, cordial saludo, profe. Juan Martínez, intento número 2000 de 2000. Bueno, eh, primero que nada, pláceme saludarla, profe. Y para la exposición, el tema que yo elegí fue cómo se podría relacionar el fenómeno del rock con la cultura política en Reino Unido. ¿Por qué decidí este tema? Porque me parece que el rock tiene una trascendencia que es muy importante y que va más allá y que acoge grandes esferas, desde lo social hasta lo político y lo económico, y pues es algo que es un boom muy importante que hay que destacar, ¿no? Para hablar de esto tenemos que retomar bandas como Pink Floyd, Queen, los Beatles, The Clash, otro tipo de bandas que son muy impactantes, o bueno, fueron muy impactantes y que hoy en día todavía seguimos hablando de ellas, ¿no? Entonces autores como Gorka Roman en su artículo El rock radical vasco, la constitución de los sujetos políticos a través de la música, dice, este habría posibilitado el surgimiento de nuevos movimientos sociales que habrían ejercido un gran impacto sociocultural, pero también político en el seno de la sociedad. Entonces ya vemos cómo el rock se empieza a meter en la sociedad ya y empieza a tocar fondo para generar ciertos movimientos y generar ciertas cosas, en el mundo de los jóvenes y de las personas que empezaron a amar este género como tal, ¿no? Así como lo dice Cristina Herrero en su artículo La influencia de la contracultura o cultura underground británica, la invasión británica y su desarrollo. Aquí hago un pequeño paréntesis y ella dice invasión británica es precisamente porque en eso se convirtió en rock, en una invasión británica hacia el mundo, porque el rock se expandió tanto que en estos momentos el rock fue el que impulsó muchísimos movimientos importantes en el mundo, ¿no? Eso no hay que olvidarlo jamás. Por eso dicen que la música es liberadora, ¿no? Ella dice, los jóvenes de los 60 comienzan a sentir una cierta insatisfacción con el conformismo de sus mayores. De esta forma nace la contracultura, movimiento social que rechaza los valores, modos de vida y cultura dominante. En el Reino Unido se conoce esta contracultura como cultura underground. Entonces esto es muy importante porque ya vemos cómo empieza a cambiar la cultura política de los jóvenes y empieza a decir no más a esas cadenas que los mayores decían que ya eran como muy conformistas con lo que pasó, ¿no? Esto es un contexto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando vemos que hay una gran depresión moral, hay una economía muy baja y pues la política no estaba muy bien definida para esa época, ¿no? Entonces digamos que ellos dijeron no más. Y el pequeño empujoncito para decir no más fue el rock. También como lo dice Córdoba Taco y Carlos Alberto. La influencia del rock en la creación de identidad cultural nacional en los jóvenes. Ese es el artículo. Él dice, lleva consigo costumbres, vestimenta, identidad y estilos de vida, pero que en varios sectores de la sociedad existe un desconocimiento. Entonces, cuando empieza a existir este desconocimiento, ya empieza a haber una cuestión de prejuzgamiento. Entonces la sociedad empieza a decir, ah, usted es rockero, a usted le gusta el rock, ah, bueno, listo, entonces usted es un rebelde sin causa. Empiezan a decir eso. Por eso es que digamos que en esta época se vio como esa rebeldía sin causa, pero que a la vez tenía una gran causa y un buen fundamento, y era que se estaba viendo el cambio de una cultura política y de una cultura juvenil y que pues estaban rompiendo estereotipos, ¿no? También como lo dice el Sacalero, la influencia de Sex Pistols fue recibida en Londres y en el Reino Unido y se extendió por toda Europa, recibiendo así nuevas connotaciones históricas en el género. O sea, esto es algo que ahí es cuando se empieza a decir que el Reino Unido empezó a invadir el mundo con la música, ¿no? Y empezó a cambiar estereotipos. Caro Lazo también en su trabajo Música y contexto sociopolítico en los años 70, un análisis de 3 discos de Pink Floyd, de Sex Pistols y The Clash, ella dice, el arte siempre puede ser explicado dentro de un contexto y como forma parte de la historia tanto de cualquier otro elemento. Entonces ya vemos que el rock empieza a ser algo más que una simple idea de música o una música nueva o una nueva corriente de música. Como lo dice Carlos Carnicero en su artículo, un reino cada vez menos unido y más aislado. Entonces, eh, no, dice, nos damos cuenta cómo los 90 fueron una década jovial para los británicos. La buena marcha de la economía facilitó la eclosión de una nueva cultura sin complejos. Los artistas británicos gozaron de un reconocimiento internacional. Entonces ya vemos cómo hay un cambio de cultura política y cómo esos prejuicios se fueron rompiendo y se fueron adaptando a una nueva cultura, ¿no? También como lo dice Christian Pérez Coleman,
en su artículo El rock como campo de producción cultural, autónomo, autenticidad y producción discográfica, él mismo dice, hemos querido reivindicar la pertinencia del rock como objeto de estudio para la sociología, no solo por cuestiones cuantitativas, sino porque para entender el rock como campo cultural hay que analizar las relaciones sociales que se establecen entre los diferentes agentes que median en dicho campo. Entonces ya vemos cómo el rock empieza a transmutar y se empieza a formar parte de un estudio ya que empieza a coger la sociología y diferentes campos disciplinarios para que esto se vea ya más que como simplemente como una idea, ¿no? Alejandro Cepeda también en su artículo para la revista Javeriana, en su artículo que se llama Rock, una especie de folclore mundial, él dice, Lennon se expuso mediáticamente al límite y convirtió su propia boda en una controvertida campaña intercontinental de paz. Este hecho me gustó colocarlo ahí precisamente porque Lennon era un idealista que transmitía con su música. Nomás con esa canción Imagine, uff, hermosa, se la recomiendo, profe. Y tiene unos ideales muy bonitos. Entonces, ahí empezamos a ver cómo esa influencia directa cambia el contexto pues político de muchas esferas. También como lo dice Adriana Costa en su artículo El rock, movimiento social o nuevo espacio público. Entonces es un proceso que trasciende las esferas nacionales y las fronteras políticas e ideológicas que limitan el consumo masivo. Entonces aquí ya vemos que el rock se convierte en una influencia tan fuerte en la cultura y en la cultura política y socioeconómica que tiene una trascendencia muy fuerte. Y no solo eso, todavía hoy en día muchos géneros, no solo el rock, también tienen una trascendencia y para contextualizarlo en el Reino Unido. Entonces, muchas gracias, profe, y gracias.